Me siento halagado, pero igualmente me siento un poco... Yo nunca había participado en un evento de esta forma anglosajona, en este espacio de pies, en una reel y tal. Parece esto como un poco un inicio de campaña electoral o algo así. Siempre había estado en una mesa y tal, en circunstancia quizás más europea, pero bueno, os olvidaremos, ¿no? Entonces, la comunicación que se presenta ahora, yo en realidad pienso que hay imágenes que se van a repetir con la anterior y que se repetirán también en siguientes que haya, porque es un poco el tema de Zorrozaurre, ¿no? En todo caso, nosotros partimos como de dos concepciones distintas, en este caso, donde hacemos hincapié un poco tanto en el campo cívico de ensayo de oportunidades transmodernas y en el paisaje fluvial como patrimonio portuario, todo ello, pues nos basamos un poco primeramente en un concepto como el de transmodernidad, que intenta superar un poco esa visión postmoderna tan en boga desde hace unos años hacia acá, y que, como pueden comprobar en pantalla, pues no se trataría tanto de una recreación que rompe con el pasado, sino más bien que una reinvención que obedece a un proceso que da paso a otro tipo de simulaciones por medio de las cuales se construye una cultura local, entendiendo local como aquello que alude tanto a lo local y a lo global a la vez. Es un término que utilizan sociólogos y antropólogos. Bueno, creo que no funciona el láser. Sí, ahora sí. Y en segunda instancia, un poco hacemos alusión también a un proyecto de investigación que ha sido concebido y financiado por la Universidad del País Vasco en el periodo 2015-2016 y que hace también alusión de forma expresa a esa lectura y configuración algorítmica industrial de los rentes de agua en un punto localizado como es la península de Zorrozaurre, que, como bien conocen ustedes ya desde otro tipo de documentos, pues ahí se ve una ortofoto global del área metropolitana de Bilbao y después se indica un poco lo que es la zona en sí a una escala superior, se indica también el norte donde estaría, y un poco quisiera que se fijen en el recuadro rojo donde indica que, bueno, que se trata de un enclave artificial con una anchura de entre 200-300 metros más o menos, ubicado en torno a los distritos 1 y 2 de Bilbao, Deusto y San Ignacio, y con una población actual de escasamente 500 habitantes, que creo que son algunos menos, 400 y algo, pero que con el incremento de la población que se espera, pues en algún momento se insistió en que casi llegaría a los 15.000 nuevos habitantes. Si no son 15.000, pues será
otra cifra aproximada, pero en todo caso un incremento sorprendentemente alto de la población en una zona como esta. Estos serían unas imágenes entre el siglo XIX y el XX, cuando en esa época finisecular, cuando aún evidentemente no existía el canal de Deusto que dio carácter a la península de Orozaurre, pero sí que era una ribera fluvial donde el tráfico marítimo de barcos, buques de diverso calado ya era intenso y recurrente. No obstante, este plano que ven ustedes aquí es de esa misma época, final del siglo XIX, donde se ha indicado un poco el trazado que seguiría la apertura del canal, y luego ya pues el espacio que ocupó la península en sí en un plano callejero que es bastante antiguo y que data de los años 80, del siglo XX. Hoy en día ya no se hacen planos como este. Pero lo que sí me gustaría que observen es que en el plan de extensión de la urbana de la villa de Bilbao, ya desde los años 20, finales de los años 20 del siglo XX, ya se preveía en esas extensiones dibujadas sobre el plano, ya se preveía un espacio que podía ser en el futuro utilizado, en todo caso, abierto como canal. Y observen, por ejemplo, que los casi 2,5 kilómetros en línea recta, 2,4, 2,5 por ahí, que ocupa la península de Orozaurre, a escala es el mismo espacio casi que ocupa desde el casco viejo de Bilbao, lo que es el ensanche, el territorio del ensanche, aún sin consolidar en aquella época, pues desde el casco viejo casi hasta la zona de San Mamés, un poco por Oray, esos 2,4, 2,5 kilómetros. Después, ya un poco más tarde, en los años 40, 1941, 42, 43, comienzan los proyectos de ordenación y ensanche de barrios de Bilbao, por ejemplo el de Deusto, y aquí ven ustedes cómo también se está dibujando una especie de canal que en este caso se ciega el curso de la ría aquí y continúa por esta otra senda, esta otra curva que daría justo hasta los astilleros de Tuna. Lógicamente, como sabrán ustedes, de esa misma época es el plano de ordenación comarcal de Pidagor, donde ya aparece también insinuada, marcada de esa forma la península de Orozaurre, un plan que, como saben, se revisará en los años 60, 61, 62, 63, por ahí. Y, lógicamente, un poco pues el aspecto que podemos encontrar a día de hoy en lo que es el enclave en sí, ¿no? Incluso si viajamos en autobús por la autopista, pues podemos observar, ¿no?, los edificios industriales abandonados, algunos de ellos, los espacios vacíos que quedan después del derribo de los edificios, y algunas edificaciones restauradas que son las que al parecer van a perdurar a medida que se vaya realizando la intervención de remodelación, ¿no?
Esta parte, que es más urbanística, la voy a pasar más rápido, porque aparte de quien me ha precedido en este reel, esta parte está muy bien documentada y muy bien analizada en trabajos de investigación importantes, como la tesis doctoral de la arquitecta Arantxa Quintana, o lo cual observar simplemente que a lo largo del siglo XX, a lo largo de más que nada ya al final del siglo XX, en el último tercio del siglo XX, se han sucedido intentos, ensayos de intervención en Zorrozaurre, bien desde una línea mucho más vanguardista, incluso rupturista. En algunos casos se hablaba de pixelización del entorno, en otros casos se hablaba de containers, de cajones que hacían alusión al uso, a la utilidad que esos entornos portuarios tenían antaño. Inclusive hubo un proyecto en el que participó, colaboró o asesoró Jorge Oteiza, el escultor Jorge Oteiza, pero ese es un proyecto que sus autores de algún modo serán, seguramente lo pondrán en valor. Y hubo evidentemente otros intentos más comedidos o más tradicionales, entre comillas, también de producir quizás una malla urbana similar a la de los ensanches sucesivos de Bilbao en el plan general de ordenación urbana. Quizás también viene el proyecto de Urrunzaga, que ha comentado quien me ha precedido, y similares intentos, incluso en una convocatoria del premio Thyssen Arquitectura en el año 94, al que concurrieron diversos proyectos y que, fruto un poco de la importancia que tenía esto, pues se convocó en Bilbao. En aquel año era un premio bianual, y el objeto en ese caso era la península de Zorrozaurre, estableciendo premios pues de 3 millones, de 1 millón de pesetas y de 300.000 pesetas, que para entonces pues eran unas cifras considerables, hasta llegar un poco a los empeños del plan territorial parcial, que suponía una especie de manhattanización del terreno con una densidad constructiva escasa pero concentrada en torres y en este tipo de edificios, y una arteria, una gran arteria, una carretera que iba a transitar justamente por el medio de la península de Zorrozaurre. Incluso se preveía colocarle el estadio de San Mamés en esta zona, entaponando un poco lo que es el acceso a todo este entorno, ¿no? Porque la idea era precisamente generar esa autovía del Nervión que nos llevaría hasta el puerto y el tráfico de mercancías, y los dibujos estos que observan ustedes de una ciudad radicalmente novedosa, organizada en torno a esos ejes que se juntaban con otros transversales. Bien, de todo ello no nos queda más que el reflejo en las industrias que han sido un hito en Zorrozaurre. Por ejemplo, Cadenas de Sinai, y su factoría, que aún perdura pero está en fase de desmantelación. Otro tipo de edificios industriales de notable interés
y tectónico, como Galletas Artiach, Duquesa María, pero que han dado lugar a intentos culturales de recuperación del entorno, como en su día fue incluso pues, la edición del libro sobre las galleteras de Deusto, ¿no? Bueno, todo ese cúmulo de persistencias que pervive un poco en la zona con edificios de antaño, algunos de ellos importantes, restaurados y cuestiones novedosas que surgen, como los hospitales del igualatorio, hasta llegar un poco a esta plaza pública que sería la que concentra un poco la vida urbana que a día de hoy existe en la zona y que aboga un poco por edificar sueños, ¿no? Como decía un poco quien me ha precedido, en ese intento que lo estiman oportuno, pues asociaciones como Herribera Biziri, Euskalduna Kosumun Subiak, que por cierto reclaman también un poco los 25 años incluso de estar trabajando por esta serie de cuestiones que han intentado rescatar un poco pues, la vida asociativa del lugar, ¿no? Club de jubilados, acciones performativas de teatro, murales, grafitis, incluso recuperación de fiestas populares asociadas al juego o a otra serie de cuestiones. Estas son unas fotos hechas en San Pablo hace 2 días, que aquí ven un teatro de calle, un mini teatro de calle hecho por los propios vecinos del lugar, que contrasta un poco con en esta otra actividad ferial más anecdótica, que llega incluso hasta estos resquicios urbanos, y fruto de todo ello un poco pues el empeño incluso en la cartelería y los anuncios pues de promocionar esas fiestas con esa participación popular importante, ¿no? Gora Herribera Kojai Herriko, ya haciendo un poco mención a que sean precisamente unas fiestas populares del propio entorno, ¿no? Y también elementos novedosos, como si se fijan en el recuadro rojo, por vez primera en nuestro club, que organiza la regata de traineras Emakumeen Bilboko y Kurriña, ¿no? O sea, una regata de traineras que en la que por primera vez van a participar, por ejemplo, mujeres, ¿no? O eventos, ya saben ustedes que los espacios vacíos que daban en Zorrozaurre, durante unos cuantos años se organizaron los conciertos de Laste Nagusia de Bilbao, los macroconciertos, incluso gente que no es del entorno, gente foránea, pero que se acercan al lugar para sus actividades. Esto es una cofradía de Semana Santa que ensayaba allí en Zorrozaurre, en un pabellón, sus ritmos, digamos, de la Semana Santa, y evidentemente pues los colectivos culturales, artísticos y de artes escénicas que dinamizan un poco la zona y que dan lugar a cuestiones como la reparación del patrimonio industrial, como este elemento del Toldos Goyoaga. Esto ha desaparecido ya, que fue restaurado y reconvertido en una especie de monumento para colocarlo en una rotonda, ¿no? Incluso mobiliario urbano de señalización, mobiliario urbano humilde, pero también escudos y cuestiones más identitarias que pueden señalarnos viejas o antiguos usos que había en el lugar. Claro, todo ello contrasta con los neomonumentos o las neoesculturas en honor a
a los ínclitos personajes e incluso logotipos de instituciones como el igualatorio médico-quirúrgico, que encontramos ahí un poco como el ojo de Saurón, ¿no? Y esta foto, que ya este paisaje no existe, pero que anunciaba un poco un uso pasado, Bacalao, Islandia, en esos espacios vacíos que iban siendo efímeramente llenados con, pues ya veis, ¿no?, una exposición de reptiles o la carrera de Fórmula, no sé cómo era, Fórmula 1, que en su día se hizo, ¿no? Y un poco a día de hoy, pues los espacios que se van llenando también de estas manifestaciones como el skate, ¿no?, las estructuras de cemento para el skate, ¿no?, ese deslizamiento de olas metafóricas. Y ya para terminar, para concluir, todo esto que está sucediendo en Zorrozaurre a día de hoy, pues corre un poco el riesgo de ser periclitado con el proyecto, o sea, con el macroproyecto también, el master plan de Zaha Hadid, que nos propone esa nueva ciudad reconstruida. Atención con estas torres, estas inmensas torres, también que vistas en otra perspectiva podríamos imaginárnoslas, al menos de esa manera, ¿no?, lo cual nos trae un poco a colación, pues, aspectos también de torres insignes y múltiples que están apareciendo en Bilbao y que no nos produzca una imagen, pues, como podían, no sé, Júpiter Ascending, ¿no?, la película que se basó en la película futurista que se basó en Bilbao. ¿Esto es Bilbao? Pues oiga, no. ¿Pero esto puede ser Bilbao? Pues oiga, pues no lo sé, ¿no? O sea, y ya pues nada más que para finalizar, pues eso de las extremidades portuarias de la ciudad hacia los nuevos centros tecnológicos de salud y de residencia, los nuevos parques y jardines, que de esto nos hablará la arquitecta Marta González, lo que también se ha empezado a publicar en libros de carácter internacional, on-site. Y, entre tanto, pues los 19 edificios que parece que se van a conservar en el plan de Zaha Hadid, pero también otros que se van a derruir. Aquí, si ven el cartel en el recuadro en rojo, no anuncia una restauración ni nada de eso, anuncia un derribo. Es una cosa curiosa. Y la imagen un poco que a día de hoy pues tenemos de esas obras de apertura de lo que es el canal de Deusto, ¿no? y lo que en el futuro puede llegar a ser la isla que cambiará de Bilbao, ¿no? Bueno, es que ricasco suena retagatik. Gracias por su atención. Muchas gracias.